entre otros temas. Ya vimos la importancia de la teología. Vimos por qué de todos los temas o los capítulos de la teología que nosotros vamos a analizar o a estudiar, por qué precisamente empezamos con bibliología, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya habíamos comentado que nuestra fe, o la base de nuestra fe, aparte de ser cristocéntrica, es bibliocéntrica. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Ok. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, obviamente, si no queda claro que la Biblia, que es la fuente de nuestra espiritualidad, si la Biblia no queda claro que es la palabra inspirada e irrefutable de Dios, entonces el resto de la doctrina prácticamente no serviría para nada, ¿ok? Por eso es que tenemos claro, los cristianos, que sabemos de la actividad espiritual, sabemos o somos conscientes de nuestra, sería de nuestra naturaleza espiritual, entendemos y sabemos que el enemigo, ¿no es cierto?, va a querer a toda costa desvirtuar la palabra de Dios, ¿ok? Va a querer hacer que la palabra de Dios deje de ser veraz, ¿ok? En el momento en que el enemigo consiga que alguien dude de la palabra de Dios o alguien no tenga claro que la Biblia es la revelación irrefutable de Dios, en ese momento prácticamente se pierde toda la razón de la espiritualidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Por eso es que a lo largo de todos los tiempos, siempre el enemigo, a través de los científicos, a través de los sabios, ha querido desvirtuar la palabra de Dios, dar a entender de que la Biblia solo es una falacia, de que las historias que aparecen en la Biblia son solamente cuentos o inventos de ciertas personas, de la imaginación de muchas personas. Y cada vez que han querido, entre comillas, probar que la Biblia es falsa, más bien terminan comprobando que es verdad. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, los arqueólogos, los científicos, los sabios, han hecho investigaciones, han ido a los lugares que entre ellos, según ellos, supuestamente decía la palabra de Dios que había la Torre de Babel, que había donde se abrió el mar, etcétera, etcétera. Y más bien, cada vez han terminado probando y han mostrado pruebas de que la Biblia es veraz. Amén. Por eso es que la palabra dice que sea la Biblia veraz y todo hombre mentiroso. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la finalidad de este capítulo. Si al finalizar este capítulo no tenemos claro que la Biblia es la palabra irrefutable de Dios, no sirve de nada el resto de la teología que vayamos a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Y sería como dice Pablo, o como dice la Biblia, letra muerta, simplemente, ¿ok? Usted podría llenarse de mucho conocimiento, podría ser un teólogo magnífico, podría, si es posible, saber más que nadie de teología, pero si no tiene clara la base de nuestra fe, no sirve de nada todo eso. ¿Amén? ¿Estamos claros? Recuerden que en el mundo hay muchos teólogos, eminencias en teología, que son ateos, por si acaso. Si no lo sabía, ya lo sabe. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Estamos en una guerra espiritual y es nuestra responsabilidad cada día conocer más y tener mayor relación, mayor comunión con el creador de todas las cosas. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, luego de ver eso, vimos que había al principio, recuerde que la Biblia no fue escrita desde el comienzo de todas las cosas. Al principio, cuando el hombre tenía una comunión directa con Dios, ¿no es cierto? No era necesaria la Biblia porque el hombre tenía acceso directo a Dios, porque Dios siempre se acercó al hombre, ¿no? Siempre estuvo dispuesto a estar en contacto con el hombre. Entonces, al principio, la teología que nosotros podíamos tener era la teología, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llamaba esa teología que hubo al comienzo de todo? Natural. Perfecto, la teología natural. Ok, era suficiente la teología natural antes de la caída del hombre, porque la naturaleza hablaba de ese Dios todopoderoso, de ese Dios sabio, de ese Dios eterno, de ese Dios el cual nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Amén.
Pero luego de la caída del hombre, ¿cierto? Hubo una situación, entró el pecado al hombre y con el pecado la muerte. Amén. Eso estamos claros, ¿no? Más adelante vamos a analizar qué significa la palabra muerte y todo lo que tiene que ver con eso de ahí, ¿ok? Cuando veamos la doctrina del pecado. Ok, entonces cuando entra el pecado al mundo, al hombre, hay una situación. El hombre se separa de Dios, el hombre queda separado de Dios, ¿ok? Entonces, Dios otra vez se acerca al hombre y le da una opción, le da una salida. Entonces, la naturaleza no me habla del plan redentor de Dios. La naturaleza tampoco me habla del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, era necesario algo más para poder llegar a conocer estos aspectos. Entonces, ahí es cuando viene la teología bíblica. Amén. Ahí es cuando Dios, ¿no es cierto?, inspira a ciertos hombres santos Señora Zoila, me para llama. poder, darnos, ¿no es cierto?, lo que es la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo? Perfecto. Ok. Entonces, vemos que luego de eso, nosotros tenemos la teología bíblica, pero si solo fuera basta la teología bíblica, entonces quiere decir que cualquiera que tenga acceso a una Biblia, simplemente ya tendría conocimiento de Dios. Y una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Ok? Una cosa es escuchar de Dios, como dijo Job alguna vez, de oídas te había oído, ¿sí? Mas luego de haber pasado un proceso, tiene una comunión íntima con Dios y dice, más ahora mis ojos te ven. Entonces, hay un punto en donde todos podemos saber de Dios, pero no todos podemos llegar a tener una buena comunión con Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde que en la palabra está muy claro. Jesús dijo a sus discípulos que al principio les llamaba siervos simplemente, ¿ok? ¿Y qué es un siervo? ¿Quién me puede aclarar qué es un siervo? Rápidamente, en 2 o 3 palabras. Un Cuando, siervo es una persona que le sirve a alguien, al amo, de pronto. amén, Un hermana esclavo. Teresita. ¿Alguien más? Un esclavo, perfecto. Sí, un esclavo. Ok, entonces, miren, un siervo no tiene opción, solamente tiene que obedecer, ¿ok? No sé si ustedes han escuchado la historia de la esclavitud de las personas afrodescendientes, en donde ellos simplemente tenían que obedecer lo que el amo decía y no podían levantar ni un solo dedo. A tal extremo que si de repente el amo en una madrugada llega y de repente quiere estar con alguna esclava, aunque ella tenga su pareja o su esposo, su marido, lo que sea, ahí en esa algabarra o lo que sea donde estén, y él en presencia de su esposo o lo que sea de la esclava, tiene relaciones o intimidad con ella, el esclavo no puede levantar un solo dedo. Si estamos de acuerdo, a ese extremo se llegaba la obediencia de ellos y la impotencia de poder hacer algo. Simplemente tenían que agachar la cabeza y obedecer. Se supone que esa es nuestra relación con Dios en un principio. Debemos simplemente obedecer. Por eso la palabra dice muy claramente que Dios dice, obediencia quiero antes de sacrificios. Amén, ¿estamos claros? Pero Jesús dijo algo muy interesante más adelante. Mas ya no os he llamado siervos, sino que os he llamado, ¿qué cosa? Amigos, Amigos. Ojo con Amigos. eso. Ese es un punto de inflexión muy interesante. Entonces, ¿cómo usted puede llegar a pretender tener una buena comunión con Dios si no pasó por el proceso de la obediencia? Entonces, para yo poder decir que llego a tener una buena comunión con Dios, una relación con Dios, a tal punto de que uno podría decir que hasta siente la voz audible de Dios o la guía de Dios directa sobre uno. Cuando usted va a hacer algo, usted siente algo como que no está bien, es Dios, el Espíritu Santo, que le está avisando, que le está advirtiendo. Amén. Bueno, y hay muchos testimonios de muchos hermanos. Pero ¿cómo usted puede decir que tiene una buena comunión con Dios si no pasó por el proceso de la obediencia? Amén. Entonces, esa es la idea. Ese proceso lo pasaron muchas personas en la antigüedad, como Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo alguien en particular que la Biblia habla y relata que fue considerado que Dios dio testimonio de que era amigo de él. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. Abraham. Amén. Entonces, mire cómo él llegó al
al punto de la obediencia a Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo amado, al que esperó toda la vida con la mujer amada, a tal punto de obedecer a Dios. A ese punto, a ese extremo, es que debemos entender la obediencia a Dios, ¿ok? No al simple hecho de que, cometí pecado porque, no sé, solamente cometí pecado. Entonces, y eso no es la idea. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante también. Entonces, ¿cuál es el punto? Que para llegar a ese proceso, justamente por eso estamos acá, en este seminario, nos hemos inscrito acá para poder tener un poco más claras las ideas, para asentar esas ideas. ¿Por qué? Porque no basta solo con tener la Biblia, leerla y ya. Entonces, ahí es donde es necesaria la teología bíblica y sistemática, que es la que nosotros estamos estudiando, ¿ok? Es un estudio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bajo un orden o un proceso sistemático que nos va a aclarar un poco el panorama o la historia. Imagínese usted, si usted de repente hay una serie o una novela o una película muy larga y de repente a usted le ponen, qué sé yo, una porción en el minuto 50 de la película, luego le ponen una porción del minuto 10, luego le ponen una porción del final, luego le ponen una porción del capítulo, de la parte inicial, etc. Y usted la ve así. Entonces, usted va a tener todo distorsionado. Amén. Ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué cree que hay tantas sectas en el mundo? Justamente porque muchas personas que salieron de algunas agrupaciones evangélicas, porque los miraron mal, porque no los tomaron en cuenta, porque quién sabe qué motivos, decidieron, ¿no es cierto?, seguir a Dios bajo sus propios preceptos o sus propios principios o lo que ellos creían. Entonces, ahí es donde se cumple la palabra que dice que la interpretación de la Biblia no es por sería sentido particular de cada quien, sino que es lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da a entender. Amén, porque la Biblia es una palabra viva y eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, dentro de esto estamos viendo lo que es la bibliología o la base para toda la teología que nosotros vamos a ver más adelante, en donde ya vimos varios puntos, ¿no? Ya hablamos de los tipos de teologías. Luego vimos, ¿cuál fue el siguiente punto que vimos en lo que es la bibliología? ¿Alguien me recuerda qué vimos luego? La infalibilidad. Antes de eso, cuando hablamos de la primera parte, luego vimos, ¿se acuerdan? El canon. Antes del El canon de las... Antes del canon, ¿se acuerdan? Vimos los nombres. Los escritores de la Las Biblia. divisiones, las divisiones. Primero los nombres. Los nombres de la Biblia. Los primeros escritos de la Biblia. Exacto, primero los nombres de las escrituras. Entonces vimos los nombres de las escrituras, en donde es importante tener claro, y ya manifestamos de que nadie le puso nombre a la Biblia. No fue el hombre quien le puso nombre a la Biblia, sino que ella misma o Dios mismo nombró a la Biblia con esos nombres. Vimos varios versículos en donde se reconoce a la Biblia como la escritura, como las escrituras, ¿no es cierto? Como la palabra de Dios, las santas escrituras, ¿no es cierto? Y todos estos nombres fueron dados por Dios mismo, o la Biblia misma se llama así, con esos nombres. Amén. Luego vimos las divisiones de las escrituras. Amén. Luego vimos las divisiones de las escrituras. Entonces, es importante ver que en las divisiones de las escrituras nosotros tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. ¿Está claro? Y luego vimos las subdivisiones de cada testamento, ¿no? Hasta ahí esa parte de las divisiones. Pero luego vimos que había otras divisiones. Entonces, ¿cuál fue esa otra división que hubo en la Biblia? A ver. Que esa división ya la hizo el hombre. Los versículos. Versículos y capítulos. Perfecto, capítulos y versículos. Entonces, el hombre en un concilio, en una reunión de muchos teólogos, expertos, doctos en la Biblia y todo, para facilitar la comprensión, la dividió en capítulos y versículos. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que originalmente la Biblia fue escrita de corrido, sin divisiones ni nada. Cada libro fue escrito directo. Entonces, obviamente, para facilitar el estudio o la comprensión, es que el hombre hizo esa división, ¿ok? Por si acaso. Entonces, luego de eso vimos, ahora sí, una vez que ya vimos la división, vimos los escritores de las escrituras, ¿no?
Y ahí se contesta una pregunta, si alguien quiere saber o exige una evidencia de que cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios, pues sencillo, es imposible que un libro que fue escrito por aproximadamente ¿cuántas personas? Ok, mano Freddy. 40. 40 personas, exacto. ¿Ok? Por aproximadamente 40 personas. ¿Y en qué lapso de tiempo? Aproximado. 500 años. 1500 años. Exacto, hermano Orlando. Aproximadamente 1500 años. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es imposible que un libro que fue escrito en tanto tiempo por diferentes personas con diversos oficios, viviendo en épocas totalmente diferentes, ¿cierto? Viviendo en épocas diferentes, es imposible que haya sido escrito, es como que si hubiera sido escrito por una sola persona. Amén. Y todos sabemos que quien inspiró la palabra de Dios fue el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está claro? Entonces, ahí está una prueba irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? No es posible que un libro que fue escrito por aproximadamente 40 personas con mentalidad diferente, con épocas diferentes, con situación económica diferente, con estudios diferentes, tenga exactamente el mismo sentido, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver la inspiración de las Escrituras. Entonces, luego de eso vimos el canon de las Escrituras, vimos que el canon del Antiguo Testamento fue validado por Jesús. Él habló de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, validando así el canon del Antiguo Testamento. Ahora, el problema principal era en el canon del Nuevo Testamento. Amén. Porque una vez que Jesús resucita, hay muchos textos, muchos escritos que querían reclamar inspiración divina. Amén. Entonces, era necesario un canon o una normativa o unas reglas que son como un filtro para poder identificar, ojo, cuidado, identificar, ¿no es cierto?, la inspiración divina. No es que el canon le daba inspiración a cualquier libro, no. Los libros eran de por sí mismos inspirados por Dios. El canon lo único que hace es identificarlos, ¿ya? ¿Quién sí cumple con los requisitos para ser considerado inspirado por Dios y quiénes no? ¿Ok? Perfecto. Entonces, dentro de ese canon, habían unas pruebas para determinar la canonicidad, ¿no es cierto?, de las Escrituras, y vimos que entre esas pruebas, ¿no es cierto?, estaba la apostolicidad, ¿no es cierto?, estaba el contenido espiritual, la veracidad doctrinal, la utilidad y la inspiración divina como final, ¿ok? Entonces, los libros inspirados por Dios tenían que pasar por esos puntos. Ahora, hay algunos textos que se llaman apócrifos, ¿no es cierto?, en donde esos textos, ¿no es cierto?, apócrifos, no eran considerados, ¿no es cierto?, inspirados por Dios, entendiendo que la palabra apócrifo significa escondido u oculto. Entonces, estos libros se determinó que tienen alguna doctrina escondida u oculta. Ahora, muchos piensan o creen que estos libros apócrifos fueron en algunas líneas religiosas, fueron adaptados para poder justificar algunas cosas que ellos profesaban. Amén. Como indultos, como sacrificio de niños, como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es posible que un libro que se contradice, aunque sea en una pequeña parte con el resto de la Biblia, pueda ser considerado inspirado por Dios. Amén. Incluso hay un libro apócrifo que al final el escritor dice, y todo esto que escribo, es posible que haya cometido algún error porque soy humano, ¿no? Entonces, un libro que dice ser inspirado por Dios no puede manifestar que es probable que tenga errores porque fue escrito por un humano. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Y ya vimos, luego de este tema, vimos también lo que era la infalibilidad de las Escrituras, ¿cierto? ¿Cuál era la definición de infalibilidad? Que la Biblia Que no tiene errores. errores. Ok, cuidado, no solo que no tiene errores, falta agregarle algo más. No tiene Que es errores en veraz. su ortografía. En sus textos originales Ok, es infalible.
Perfecto. Entonces, ojo con eso. En sus autógrafos originales, ¿no es cierto? La Biblia no tiene absolutamente ningún error de ningún tipo. Eso es importante. En las Biblias que tenemos en nuestras manos en estos tiempos actuales, salvo que usted, no sé, tenga en su mano un texto original como la piedra de los 10 mandamientos o algo así. Entonces, en las Biblias que tenemos en nuestras manos actualmente es probable que haya algún tipo de error de orden tipográfico de la imprenta o qué sé yo, algún error gramatical, no sé. Pero en los autógrafos originales no puede haber ningún error de ningún tipo. ¿Eso está claro? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, es importante eso de ahí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya vimos eso, ahora vamos a ver lo que es la inspiración de las Escrituras. ¿Amén? Entonces, habíamos mandado a investigar lo que era la inspiración de las Escrituras. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la definición de inspiración? A ver, necesito que para poder participar, levanten su mano virtual. En la parte donde dice participantes, hay una parte donde dice levantar la mano. Entonces, usted puede levantar la mano para poder participar, porque si no, todos hablamos y no nos vamos a entender. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ok, vamos a ver. Aquí tenemos a nuestra hermana Denise. Coméntenos, Denise. Y de ahí, hermano Alberto. Usted había dicho que cuando tenía inspiración tenía poder para poder transformar las vidas de las personas. O sea, si no tiene inspiración, entonces no va a poder tener el poder para transformar a las personas. Ok, perfecto. Eso es un aspecto de la inspiración. Alberto. El término inspiración viene del original teoneustos, compuesto de dos palabras, teos, Dios, y neustos, que es soplar, exhalar, que significa que viene del aliento o de la exhalación de Dios. Es producto de la iniciativa de Dios, de su actividad y de su poder, de su presencia, de su gloria. Es lo que más o menos encontré. Ok, perfecto, Alberto. Muchas gracias. No, Alberto y esposa. Hermana Esperanza. Sí, así mismo como dijeron mis hermanos, significa exhalada por Dios y que esta inspiración nos transmite directamente la palabra, o sea, directamente es la palabra directa de Dios hacia nuestras vidas y que produce cambios. Y dice también que esta palabra ha sido producida por el aliento creativo de Dios. Okay. Muestra al ser humano que se da a conocer el plan de salvación y darse a conocer él mismo a la humanidad a través de ella. Amén. Esto es muy importante porque algunos confunden este término y piensan que es que Dios poseyó a los escritores, entraron en trance, perdieron conocimiento y de ahí Dios lo escribió a través de ellos como robots. O sea, para eso Dios simplemente hubiera escrito el libro y nos lo hubiera dado y ahí está el libro y síganlo y se acabó. Entonces, no es así, tener mucho cuidado. Dios lo que hizo fue, como ya lo mencionaron nuestros hermanos, es como un respiro, como un soplo de Dios en los autores para que ellos no cometan ningún error de ningún tipo, ¿no? Y puedan plasmar lo que Dios quiere manifestar a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Recuerden que por eso es que la Biblia habla y es muy importante, por eso es, yo los insto a que cuando vean las diversas materias, ¿no es cierto? Ustedes pueden bajar la mano. Ustedes lean la palabra completa. Por ejemplo, si usted está estudiando los libros, por ejemplo, se me ocurre el Pentateuco. Cuando termine la materia, cuando termine el Pentateuco, se supone que usted tuvo que haberse leído todo el Pentateuco. No solo leer ciertos versículos que a lo mejor el docente por el tiempo le manda a leer. Si usted dice, vamos a hablar sobre la creación, y dice, vamos a hablar del versículo 1, el capítulo 1, versículo tanto a tanto. No, usted léase todo el capítulo 1. Amén. Entonces, se supone que cuando usted termina de ver la materia Pentateuco, usted tuvo que haberse leído los 5 primeros libros del Pentateuco. ¿Estamos de acuerdo? Cuando termine el seminario, se supone que usted tuvo que haberse leído toda la Biblia completa. Si no es así, como dice la Biblia, recuerden, hay siervos sensatos y siervos insensatos.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto ya queda como una recomendación personal. Es importante, hermanos, que nosotros al terminar el seminario hayamos podido leerla toda. ¿Por qué? Porque si usted no se lee toda la Biblia completa, al final usted va a tener parte de todo y hay ciertas cosas que no va a poder entender porque no tiene una idea clara de todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, estamos viendo lo que es la inspiración. Ya vimos que la inspiración es como el soplo, como el aliento de Dios, ¿no es cierto?, sobre los escritores para que puedan, ¿no es cierto?, escribir o transmitir. Ahora, hay algo muy importante con respecto a la inspiración, y eso vamos a ver, y que tenemos que distinguir entre lo que es revelación, entre lo que es inspiración y lo que es iluminación. Esto es importante diferenciarlo, hermanos. Son tres cosas diferentes. Se complementan, pero son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, el primer término, revelación. ¿Qué es revelación para usted? Puede levantar la mano si desea participar. ¿Qué revelación, Sandra? A ver, ¿pueden levantar la mano? Por favor, antes de levantar la mano, sí necesito que tengan el audio apagado para evitar interferencia, y el momento que yo le doy paso, usted activa la cámara, activa el audio y puede participar. Doménica. Hola, sí. En revelación yo tengo que es el acto que Dios, por el medio del cual Él comunica a la mente humana las verdades que antes no conocía. Es decir, son verdades que de ninguna u otra manera el hombre por sí solo los podría haber entendido o siquiera saber que existían. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Está claro lo que es la revelación, ¿no? Pienso que estuvo muy claro. Si alguien tiene alguna duda, por favor puede levantar la mano y preguntar. Ok, entonces miren esto. Ahora, yo pregunto, ¿la revelación solo Dios la puede dar a los que escribieron la Biblia? ¿Solo pues Dios revelar algo a los creyentes nada más? ¿O Dios podría también revelar o revelarse a los no creyentes? Pregunto. ¿Puedo decir algo, pastor? Sí, ya. Es que no sé dónde levantar la mano. Dónde Ya, se pone. donde dice participantes, le da clic y ahí hay una opción que dice levantar la mano. Es que no lo encuentro. No lo encuentro, pero bueno. No lo encuentro, estaba que lo buscaba. Bueno, lo que yo quería decir, bueno, en el Antiguo Testamento tenemos que bueno, no, me equivoqué, porque más bien ahí no, más bien le dio el sueño, y el que reveló todo eso fue Daniel. Hermana Andrea, la pregunta es, ¿usted cree que Dios puede revelarse a todo el mundo o solo a los creyentes? No, yo le entendí eso, pero yo le iba a dar un ejemplo del Antiguo Testamento, pero me recordé que no, que es lo contrario. Bueno, con respecto a eso, yo creo que no, yo creo que solo a los creyentes, los que tienen comunión y con los que tiene que, al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Es Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien tiene otro punto de vista o alguien puede aclarar algo? Yo pienso que Dios se revela a través de la creación. Él se puede revelar de distintas maneras a todas las personas que Él quiere. Recordemos que tenemos a un Dios soberano. Sí. Y Él se puede revelar a cualquier persona para mostrar su gloria y su poder. A través de la creación, Él se ha revelado a la humanidad, sino que la gente se ha hecho oídos sordos al Creador. Ahí envió a Jesucristo para, por medio de Jesucristo, darse a conocer el Padre. ¿Amén? Ok, perfecto. ¿Alguien más? Alberto, ¿tienes alguna... algo que comentar con respecto a ese tema? Alberto. Bueno, sobre la palabra revelada, como bien lo decía el Señor, es algo que no lo revela sangre ni carne, sino que es a través del Espíritu. Y es algo que está en los secretos de Dios, y Él lo dio a conocer, en este caso, a las personas que tuvieron fe y que amén. La palabra revelada. Amén, perfecto. Jorge Chamba también creo que había levantado la mano. Bueno, no sé si estaré bien, pero como el mismo concepto tiene que ver con comunicar un mensaje a la mente del hombre,
se me vino a la mente el ejemplo de Pablo, no sé, pues Pablo no conocía, él más bien perseguía a los cristianos. Exacto. Y en un momento a otro Jesús se le presenta y bueno, la verdad Ok. comunica, en este caso la verdad, es el Salvador, y le dice, ¿por qué me persigues? Y todo esto. Ok. O sea, se me vino a la mente ese ejemplo. Perfecto. Perfecto, gracias. Jorge. Incluso en el Antiguo Testamento hay muchos casos en donde Dios se le revela o se le reveló en sueños a algunas personas que más bien no eran creyentes, dando la advertencia para que no cometan un error. Por ejemplo, como cuando Abraham entró a Egipto, ¿no es cierto? Le fue revelado al rey de ese lugar para que no cometa el error de tomar a la mujer de Abraham, ¿no? O a la esposa de Abraham. Orlando. Bueno, aquí iba a hacer una mención de un texto bíblico que también habla en base a la revelación, porque en Mateo capítulo 16, versículo 17, Jesús dijo a Simón Pedro, dice, respondiéndole le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús le había preguntado a él quién era él, Amén. Y él mismo le respondió que era hijo del Dios Altísimo. Amén, amén, Orlando. Incluso, es más, miren cómo Dios se le mostró a la burra de Balaam. O sea, es importante que, o sea, no hay, a Dios no se lo puede encasillar en un cuadro. Entonces, Dios se revela a quien Él quiere. Y ya la hermana también lo mencionó, que Dios se le revela a toda la humanidad. El problema no es que Dios se revele o no. El problema es que el ser humano es quien no logra percibir esa revelación de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Principalmente por el pecado. Recuerden que el pecado nos separa de la gloria o de la presencia de Dios. Entonces, al estar una persona enviciada en sus delitos y pecados, no tiene esa sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios. Alberto. Voy a compartir algo que no sé si tenga que ver con el tema, pero por ejemplo, yo sé que hay gente que cree musulmanes y Dios se les está revelando, Jesús se les está revelando y les está mostrando que realmente Él es el Mesías, porque como ellos tienen una devoción lastimosamente mal enfocada, pero como su corazón está anheloso de conocer realmente a Dios, Jesucristo sí ha tenido revelaciones con ciertos musulmanes que se están volviendo al cristianismo. No sé si tenga que ver con el tema también. Amén, Alberto, muchas gracias. Exactamente, es lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, miren, la revelación es para toda la humanidad. No hay diferencia, sea cristiano o no cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios se revela, Él se puede revelar a quien Él quiere. Hay muchos casos, Pablo, la burra de Balaam, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, el mismo Abraham, cuando Dios se le revela a Abraham, Abraham no era un creyente devoto. Recién ahí es que él creyó y le fue contado por justicia. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado. La revelación puede ser para cualquiera, creyente o no creyente. En eso debemos estar muy de acuerdo. Ahora, la inspiración. Hablando de una inspiración en cuanto a la escritura de la Biblia, ahí sí hay una diferencia. La inspiración sí fue solo para aquellos, hablando de la inspiración de la escritura, ¿no? Solo para aquellos que escribieron la palabra de Dios o el texto de Dios. Ahora viene otro punto. Ojo con esto, la iluminación. Entonces, la pregunta es, la iluminación, ¿qué es la iluminación? ¿Y para quiénes es la iluminación? Pueden levantar la mano si desean participar. A ver, Denise. Pastor, pienso yo que la iluminación es para todos aquellos que tienen la presencia del Espíritu Santo. Okay. Porque el Espíritu Santo es la luz de los hombres, Cristo es la luz de los hombres, entonces a través de ella podemos nosotros ver y el Espíritu Santo es el que nos ilumina el entendimiento. Amén. Ok. Denise, ahora y luego Doménica. Sí, iba a decir que iluminación yo creo que se refiere más a poder entender la verdad que Dios ha revelado. Y creo que hay un versículo, 1 Corintios 2:14, que decía, pero el hombre natural, espera un ratito, ay, se me perdió. Bueno,
no me acuerdo que, bueno, se me perdió el versículo, pero básicamente decía que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque las cosas que son del espíritu espiritualmente se disciernen, es decir, solo nosotros los que hemos recibido el Espíritu Santo podemos tener esa iluminación por medio de él, para comprender la verdad que ha sido revelada. Amén, así es, efectivamente. Doménica. Sí, yo también iba a comentar algo muy parecido, que básicamente la iluminación es que se refiere a la influencia del Espíritu Santo para cada uno de los creyentes, ya que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y es así nosotros podamos entender las cosas que son de Dios. Y es como había dicho Denise, podemos ver eso en 1 Corintios 2:14. Ok, perfecto. O sea, quedamos en que la inspiración solo es para los creyentes. Denise, Doménica. ¿Ok? Ya, Orlando. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, sí, sí, exactamente, sí, solamente para los creyentes, porque porque en la inspiración es que el Espíritu Santo ahí nos ayuda a nosotros pues a comprender la verdad de la palabra de Dios. Ok, perfecto. Entonces, quedamos de acuerdo. Entonces, la iluminación, cuidado, solo es para los creyentes. Por eso es que Jesús lo dejó claro a Nicodemo cuando se le acerca de noche y le pregunta, Rabí, ¿qué debemos hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús lo mira y le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Entonces ahí le dijo que estas cosas, ¿no es cierto?, solo se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. Entonces, aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón o que no han nacido de nuevo, no pueden entender las cosas espirituales. Amén. Por eso es que los fariseos, a pesar de que ellos sabían perfectamente quién era Jesús, no es que no lo sabían. Nicodemo le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios como profeta, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces ellos sabían perfectamente quién era Jesús. No lo recibieron por diversos motivos. Imagino que entre uno de ellos, por no perder su estatus o su posesión, su estado de confort en el cual estaban. Recuerden que ellos sabían perfectamente cómo iba a terminar el Mesías. Ellos sabían perfectamente que todos aquellos que seguían al Mesías iban a terminar de la misma manera, colgados en un madero o torturados o despedazados. Entonces, ellos sabían que si aceptaban a Cristo, se hacían enemigos del gobierno, ¿no es cierto? O del emperador en ese tiempo. Entonces, ellos decidieron seguir con su estado de confort, ¿no es cierto? Y no reconocer al Señor. Por eso es que no podían entender. Es más, Jesús lo dijo claramente, si el diablo hubiera sabido lo que iba a pasar con la muerte de Cristo, nunca lo hubiera matado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Ok, entonces vamos a ver aquí rápidamente. Pueden anotar si desean, ¿no? ¿Qué es revelación, inspiración e iluminación? Pueden poner ahí, revelación, punto y raya. Es la transmisión de la palabra de Dios a la mente y al corazón del hombre. Es la transmisión de la palabra de Dios a la mente y al corazón del hombre. Eso es la revelación, ¿ok? Inspiración es la vigilancia del Espíritu Santo, para que esa revelación sea manifestada sin error alguno de ningún tipo. Sea manifestada sin error alguno de ningún tipo. Es decir, al decir manifestada, puede ser en forma de escritura, en forma de varias formas de manifestar esa verdad, ¿no? Y por último, la iluminación es la capacidad que le da el Espíritu Santo
¿no? Estamos en iluminación, ¿no? Es la capacidad que le da el Espíritu Santo al creyente para poder entender, comprender y asimilar esa revelación manifestada. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta con respecto a las tres? Es importante tener clara la diferencia, ¿no? Recuerden que la revelación puede ser dada a cualquier persona, pudo haber sido dada a cualquiera. Dios decide a quién se le revela o a quién le revela algo. Recuerden que incluso en el día de hoy, en día, aún Dios se revela a ciertas personas a través de sueños, a través de visiones. Ya lo habló por ahí un testimonio del hermano, a ciertos grupos radicales para que Dios está haciendo cosas tremendas por allá. Recuerden que la palabra dice que si el hombre no habla, aún las piedras hablarían. Amén. Orlando y doctora Nuria. El primero Orlando, coméntenos. ¿Tiene algo que comentar? Tiene la mano arriba. Si no, baje la mano. Nuria. Perdón, se me había olvidado bajar la mano. Ok, perfecto. Nuria. Ya. Yo tengo una duda. Se supone que la revelación es para todos, pero la iluminación es solamente para los creyentes. Exactamente, exactamente. A ver, por ejemplo. Sin embargo, todas están relacionadas. Obviamente, todo está relacionado. Dios no hace nada de balde. Claro, todo tiene un propósito. La iluminación es la capacidad que da el Espíritu Santo al creyente. Creo que tengo que bajar mi volumen para poder asimilar la revelación. Exactamente. Pero eso sería solamente para creyentes. Pero exactamente. Si tuvo la revelación un no creyente, ¿qué pasaría ahí? Acuérdese, por ejemplo, a ver, cuando Dios se le reveló a Moisés, ¿no es cierto?, a través de la zarza ardiente. ¿Qué pasa si Moisés simplemente no creyó, no hubiera creído y hubiera decidido que no quería obedecer? Ahí pasaba, solo quedaba en revelación y se acabó. Él seguía siendo un no creyente y ahí moría. ¿Me explico? Entonces, Dios se revela y cada quien decide si acepta o no esa revelación y si sigue el camino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando el joven rico se acercó a Jesús. Jesús le mostró, le indicó lo que tenía que hacer. Él tuvo que tomar una decisión en aceptar la palabra de Dios y seguirla y obedecerla, como hablamos al comienzo, o simplemente rechazarla. Dice que se entristeció su corazón y se fue. No sabemos si después a la final entró en sí o no. La Biblia ya no indica nada más de eso. Pero usted tiene la opción. O sea, el libre albedrío, para mí, existe hasta que usted toma una decisión. Usted decide si sigue a Cristo o si sigue al mundo. Pero una vez que usted toma la decisión, como dice la palabra, si usted ya pone la mano en el arado, ya no hay vuelta para atrás. O sea, una vez que usted ya toma la decisión, ya no hay libre albedrío. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces yo recibo una revelación, pero no sea creyente. Aunque no sea creyente. Claro, soy creyente y de ahí tengo que tener la iluminación y la inspiración. Exactamente. O sea, cuando usted acepta o recibe la palabra de Dios, recién ahí ocurre algo en su vida, una transformación. Usted nace de nuevo. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, Nicodemo tenía que tomar una decisión de aceptar la palabra de Dios o rechazarla. ¿Me explico? Porque si fue de noche es por duda, por miedo, no quería ser visto de los demás para no ser rechazado. Entonces él tenía que de ahí tomar una decisión. Pero eso ya es personal. Alberto. Quería de pronto también compartir lo siguiente, que hay que tener mucho cuidado sobre estos términos de revelación o inspiración, porque recordemos que así es que han nacido muchas religiones, porque también ellos alegan de que han tenido revelaciones divinas o inspiraciones divinas,
Y se me viene a la mente lo que dice Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9, que habla sobre que aun cuando un ángel del cielo nos anuncie otro evangelio diferente del que ya está anunciado, que no lo escuchemos porque es anatema. O sea, Amén. hay que Claro. tener mucho cuidado con eso también. Sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Sí, o sea, yo lo que estoy diciendo es que Dios tiene la capacidad y hay la posibilidad de que Dios se le puede revelar a cualquiera. Eso es indudable. Me explico. Ahora, como dice Alberto, es verdad, de ahí que Dios se le revele a todos es otra cosa. O sea, y también es verdad lo que dice Alberto, por eso es que yo les comenté al principio que hay que tener clara toda la palabra de Dios para poder tener un criterio centrado y, como dice la palabra, no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina errada. Porque acuérdense que Satanás se va a disfrazar de ángel de luz para poder confundir, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí sí. Lo que yo estoy manifestando es que la revelación Dios la puede dar a cualquiera, ¿ok? Creyente o no creyente, nada más. De ahí que la dé es otra cosa. No estoy diciendo que todo lo que todo el mundo dice que Dios le ha revelado fue de Dios. No, hay que tener mucho cuidado. Incluso la Biblia nos manda a probar a los espíritus, ¿no? Para saber si que un espíritu, entre comillas, que habla en nombre de Dios es o no de Dios. Y eso lo vamos a determinar con la madurez. Por eso es muy importante la comunión con Dios. Cuando usted tiene una íntima comunión con Dios, entonces usted tiene esa capacidad de poder discernir o tiene el discernimiento espiritual. Yo pienso que no es posible que haya un pastor que no tenga discernimiento espiritual. Esa es una herramienta. Es como que usted me diga que un carpintero no tiene serrucho, martillo y clavos. Entonces, no es posible. ¿Estamos de acuerdo? O un panadero que no tenga el horno para hornear sus panes. Entonces, no es posible. Un zapatero que no tenga ese soporte para los zapatos y el martillo o los clavos. No sé, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay ciertos requisitos y lastimosamente vivimos en un tiempo en donde muchas cosas se toman malas decisiones, personas que son puestas en lugares donde no deberían estar. Pero bueno, eso Dios algún día tomará control. ¿Por qué Dios permite muchas cosas? Pienso que es incluso hasta para que se cumpla la palabra, que en los últimos tiempos va a haber apostasía, o tiene que haber apostasía. ¿Estamos de acuerdo? Es como los lobos rapaces. Siempre van a estar ahí. Entonces, y pienso que son hasta necesarios. Porque cuando aparece un lobo rapaz en una iglesia, esa iglesia es probada. Y ahí se va a ver si esa iglesia verdaderamente está cimentada en la palabra de Dios y no se deja mover o tumbar por ese lobo rapaz. Porque si un lobo rapaz ingresa a una iglesia y hace mella y hace desastres, parte de la culpa es de la misma iglesia o de los líderes de la iglesia que no han sabido doctrinar para que esa iglesia esté lista o preparada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado. Es como los pobres. Es imposible que alguien diga que va a erradicar los pobres total de la tierra. Eso es imposible. ¿Por qué? Ya la palabra dice que los pobres siempre estarían con nosotros. ¿Para qué? Incluso justamente para probar el corazón de los ricos o de los que más tienen, para ver hasta qué punto tienen esa capacidad de poder compartir. Pero bueno, entonces estamos de acuerdo, ¿no? Es importante tener claro esta diferencia entre lo que es la revelación, ¿no es cierto? La inspiración y la iluminación. Ahora sí, ¿está todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien quiere acotar algo más? Yo quisiera acotar algo. Ok, coménteme. Digamos, no tanto acotar, sino un poco, estoy como confundida en lo siguiente. A ver. Decía usted que inspiración, solo ya eso fue dada a los escritores de las Biblias. Exactamente. Entonces, ¿ya no hay inspiración en este momento o sí? Pregunto. Ya, hay que diferenciar. Una cosa es la inspiración de la escritura de la Biblia, acuérdese, y otra cosa es la inspiración natural para algo. O sea, por ejemplo, yo podría decir que la inspiración o parte de la inspiración es el llamado. Cuando alguien tiene un llamado a uno de los ministerios, es inspirado por Dios, porque los ministerios son dados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, a mí muchas personas me llaman pastor, me dicen pastor, pero mi llamado no es el pastorado. Mi ministerio es ser maestro. ¿Estamos de acuerdo? Y yo soy maestro tanto en lo secular como en lo espiritual. Entonces, si algún día el Señor me llama a ser pastor, pues Él tendrá que hacerme el llamado y tendrá que darme las herramientas para ser pastor. Así como cuando Dios hizo el llamado a Moisés. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo?
Y Moisés fue claro, y Josué también fue muy claro. Él dijo, yo no voy a ningún lado si tú no vienes conmigo, si tú no estás conmigo, si tú no me inspiras. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que estamos hablando acá es específicamente de la inspiración de la escritura de la Biblia o de la palabra de Dios, nada más. Acuérdense que esa palabra ya fue sellada. O sea, nadie puede decir ahorita que, no, es que a Dios se le olvidó escribir algo y ahorita Dios me inspiró y esto es para que, como el libro de Dios. No puede haber. Ahora, Dios puede inspirar a alguien, por ejemplo, alguien tiene problemas. Les voy a contar un testimonio rápidamente, creo que tengo un par de minutos. Personal. Hace algún tiempo, me acuerdo, yo salía del culto de un domingo de cena. En ese tiempo yo estaba en el grupo evangelista de la iglesia. Yo había hecho ayuno ese día, el grupo evangelista hizo ayuno, y fuimos a la escuela dominical, y después de la escuela dominical, 10 de la mañana, salimos a evangelizar o a predicar, hasta más o menos las 4 o 5 de la tarde. Y de ahí nos fuimos a bañar, a cambiar, y fuimos al culto de la iglesia en la noche. Todo el día, sin comer prácticamente. Entonces ya terminando o saliendo del culto justamente de la cena, ¿no es cierto?, de la iglesia, tipo más o menos 9 de la noche por ahí, recién iba a mi casa. Ya se imaginan cómo estaba en ese momento. Estaba ya prácticamente extenuado, estaba ya con las últimas, ya prácticamente no podía ni conmigo mismo, ¿no? Y tanto me podía el cansancio y el sueño más que el hambre. Y yo fui a mi casa prácticamente a descansar. Tanto así que llegué en la sala, yo tenía una hamaca en ese tiempo, me recosté en la hamaca y ahí me estaba quedando dormido. Cuando al rato llega un hermano y me comienza a golpear la puerta. Un hermano que era parte del grupo evangelista. Y me dice, Marco, dice, abre, y sé que estás ahí. Y yo no le quería contestar, pensaba que él se iba a cansar de llamar y se iba a ir. Pero él insistió, y yo me sentí un poco mal en el sentido de que si yo no lo escuchaba o no lo atendía, podía ser que a lo mejor él se sienta mal, y eso puede hacer que a lo mejor él afecte al hermano. Entonces yo más salí por eso. Y bueno, le digo, hola, ¿qué tal? Me dice, ¿qué, Marco, cómo estás? Dice, ¿y ya comiste? Me dice. Y yo le digo, no, hay, o sea, yo no podía mentir, pues, ¿no? Y le voy a decir, no, hay algo. Me dice, no, yo sé que tú no has comido, al menos no has comido bien. Me dice, vamos, dice, te invito un papipollo. Y créame que yo estaba tan sin ánimo, sin fuerza, sin nada, que yo no quería ni salir, quería quedarme dormido. Pero yo, por no despreciar al hermano, para que no se sienta mal, dije, bueno, ya espérate, me puse un abrigo o algo, iban a ser ya las 10 de la noche. Y voy hacia un lugar que vendían papitas o papipollos en una esquina, ¿no? Como a unas 4 o 5 cuadras de la casa donde yo estaba. Cuando llegamos al lugar, mientras estaban sirviendo las papas o estaban haciendo el papipollo, veo que había una persona que vivía al lado de la casa donde yo vivía algún tiempo, que él llegaba a esa casa, era en ese tiempo novio de una chica que vivía ahí al lado. Entonces lo vi a él así como desanimado, así como mal. Y algo así, créanme, si yo no lo hubiera experimentado, no lo hubiera creído. Algo como que me movió a acercarme y hablarle. Y yo estaba desanimado, y en ese momento que me acerqué a hablarle, yo sentí como que algo vino sobre mí y me dio fuerzas o energía. Es como cuando a usted un muñeco a pilas está sin pilas y de repente le ponen las pilas y ¡prum!, se reactiva. Más o menos algo así sentí. Que algo vino sobre mí y como que me reactivé. Se me fue el cansancio, el sueño, todo, y comencé a hablarle a ese muchacho, y él me contó que él había tomado la decisión de ir y asesinar a la chica que fue su novia y después suicidarse. Porque él pensaba casarse con ella, había comprado los anillos de boda, y el día anterior había visto a esa chica con otra persona, ya se imagina, ¿no?, en una escena. Entonces, y él estaba tan mal por eso, que él había tomado esa decisión de ir a la casa de ella, reclamarle, asesinarla y después y suicidarse él. Eso me lo contó después, pues, ¿no? Entonces, yo en ese momento comencé a hablarle. Estuvimos desde las 10 hasta las 12 de la noche aproximadamente. No me acuerdo qué le hablé. Yo solo sé que le hablé ese tiempo de aproximadamente 2 horas, y él al final, lo que yo le escuché que él me dijo fue que, verdad, tienes razón, dice, no, sabes que mejor, creo que incluso hasta había comprado un arma o algo así. Entonces él dice, no, yo sabes que mejor yo voy a mi casa, y estaba un poquito medio tomado. Él dice, no, mejor voy a mi casa, voy a descansar y estar con la idea un poco más clara. Dice, sí, tienes razón, mejor no voy a hacer nada.
Y cogió y se fue. Hasta el día de hoy está viva la chica de al lado, se casó con otra persona, tiene su familia, todo. Él también tiene otra familia. Bueno, la cosa es que hasta el día de hoy está con vida. Ahora, ¿cómo le llamarían ustedes a eso? Entonces fue algo que yo lo experimenté, lo viví. Después que ya terminé de hablar, clarito sentí como que algo se fue y otra vez volví a ese estado que estaba al comienzo, así como cansado, con sueño, pero bueno, ya las papas estaban heladas, porque obviamente todo ese tiempo que estuve hablando. Entonces, y esa experiencia yo la viví 2 veces, con 2 personas, la otra en cambio, así mismo había tomado una decisión de suicidarse, y así mismo cuando lo vi yo sentí algo clarito que me dijo, acércate y háblale. Y yo comencé a hablar y lo que me acuerdo es que después esa persona entra en sí y no toma esa decisión. Amén. Entonces, eso yo le podría decir que es una inspiración. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces, la inspiración es vigente, está presente. Y hay mucha gente que tiene sueños, que tiene visiones, que tiene muchas experiencias. Acuérdense que Dios se revela a quien Él quiere y de la forma que Él quiere. Amén. Nosotros tenemos que ser vasos de honra y estar listos, dispuestos, susceptibles a escuchar la voz de Dios para poder hacer su voluntad. Hermana Ginger, coménteme. Hermano, yo le quería decir algo. Lo que pasa es que hoy día estaba un poco desubicada porque yo me confundí y en lugar de enviarle el tema de la inspiración, le mandé fue la inerrancia. Ok, entonces, no hay problema. Esas cosas me las escribe por interno y ahí podemos de acuerdo, ¿ok? Su contacto, por eso le estaba diciendo ahorita, si es que le puedo reenviar lo que es ahora la inspiración. Sí, no hay problema, puede reenviarlo. Y ahí me pone un texto y ahí yo le reviso eso, ¿ok? Ok, hermano, Okay, creo que el tiempo se ha acabado. Vamos a quedar aquí por ahora. Entonces, para la próxima clase, necesito que vamos a hacer la siguiente investigación. Anoten, por favor. Vamos a ver los símbolos de las escrituras. Vengan investigando asimismo los símbolos de las escrituras. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Ok, perfecto. Hermana Andrea, ¿tiene la mano levantada? ¿Alguna pregunta o era de la pregunta anterior? Ya, perfecto. Estamos de acuerdo. Entonces, chicos, quedamos así. Para las próximas clases, ya saben, usted tiene una duda, algo, quiere participar, levanta la mano, le doy paso. ¿Puedes repetir otra vez, porfa? Participa. Ya. Vamos a ver lo que son los símbolos de las escrituras. Tienen que hacer la investigación de los símbolos de las escrituras. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok, entonces si no hay más, vamos a quedar hasta aquí. No sé si el hermano, ¿dónde está el hermano? Pregúntale si eso es deber. Claro, Eso es deber para enviarle. Claro, para hacen el resumen, lo envían y aquí lo discutimos en la próxima clase. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más, vamos a orar rápidamente para culminar esta clase. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios amado, por tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, haces, seguirás haciendo en nuestras vidas, Dios bendito. Gracias porque ahora tenemos claro, Señor mi Dios, lo que es la inspiración, Padre amado. Entendemos que tú te has revelado, te has manifestado a nosotros, Señor, a través de tu palabra, para poder guiarnos, para poder mostrarnos el camino que tenemos que seguir. Padre, sabemos que los tiempos son cada vez más difíciles, Señor, pero entendemos que tú estás con nosotros, que tú estarás con nosotros hasta el último de los días. Damos gracias por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces quedamos hasta aquí.